El Capajñán al Collasuyo. La trascendencia del sistema vial andino o Capajñán en el tiempo es fundamental. Las primeras expansiones de los incas fueron hacia el Collasuyo. Miles de guerreros armados se trasladaban por el Capajñán o Gran Camino Inca hasta llegar al lago Titicaca. Para contar la conquista del Collasuyo, nos remitiremos a las crónicas y memorias que se han escrito sobre él. El Inca Manco Cápac estableció la primera organización espacial y territorial de los incas, estableciéndose los primeros aylus a una distancia de 7 o 9 leguas del Cusco, hacia los territorios de Paucartambo, Limatambo, Chinchaypugio y Pacarectambo. El primer avance al Collasuyo fue pacífico. Sinchi Roca no hizo pujanza de armas, sino de persuasiones, promesas y demostraciones, por lo que se habría ganado esta tierra sin guerra. Esta conquista duró muchos años. Posteriormente, habiendo tomado el Inca Ñoque Yupanqui la posesión de su reino y visitándolo, se propuso extender sus límites, para lo cual mandó levantar 6 o 7 mil hombres de guerra para ir a su reducción con más poder y autoridad que sus pasados, que había más de 60 años que eran gobernantes, y le pareció no remitirlo todo al ruego y a la persuasión, sino que las armas y la potencia hiciesen su parte, a lo menos con los duros y pertinaces. Nombró a 2 tíos suyos que fuesen por maeses de campo y eligió otros parientes que fueron capitanes y consejeros, y dejando el camino de Umasuyu, que su padre Sinchi Roca había llevado en su tiempo, tomó el de Orcosuyo. Estos 2 caminos se apartan de Chuncara y van por el distrito llamado Collasuyo y abrazan el gran lago Titicaca. Ñoque Yupanqui conquistó pacíficamente los territorios de la nación Cana, quienes gustosos decidieron adorar al sol y obedecer al Inca, guardando sus leyes y costumbres. Cuando llegaron a Ayaviri, los naturales estuvieron tan duros y rebeldes que no aprovecharon las persuasiones ni las promesas ni el ejemplo de los demás pueblos reducidos, sino que obstinadamente quisieron morir todos defendiendo su libertad, bien en contra de lo que hasta entonces había sucedido con los incas. Tras largas y cruentas batallas, los incas redujeron a los naturales de Ayaviri y avanzaron hacia Paucarcolla y Hatunjoya, llegando hasta Chucuito y Desaguadero. Los Collas son muchas y diversas naciones que, queriendo escarmentar sobre lo ocurrido en Ayaviri, respondieron al Inca que preferían ser sus vasallos y adorar al sol y abrazar sus leyes y ordenanzas que enfrentarlos. Puesto asiento en el gobierno de aquellos pueblos, el Inca se volvió al Cosco, que no quiso pasar adelante en su conquista porque los incas siempre tuvieron un mejor ir ganando poco a poco el territorio y estableciendo el orden y la razón, para que los vasallos gustasen de su suavidad de gobierno y convidasen a los comarcanos a someterse a él, a fin de no causar escándalo y mostrarse tiranos, ambiciosos y codiciosos. Tanto que duró aquella conquista, el Inca mandó sacar nuevas acequias y hacer edificios necesarios para el provecho de los naturales. Así mandó construir depósitos, puentes y caminos para que las provincias se comunicasen unas con otras. Durante el periodo de Ñoque Yupanqui, el tercer gobernante de los incas, se alcanzaron a conocer la ciencia y la astrología, los solsticios y equinoccios, la medicina y la geometría, la aritmética y la geografía, la poesía y la filosofía con los jarahuicos.
años más tarde, Maita Capac, el cuarto inca, salió con 12.000 hombres de guerra, llegó hasta Desaguadero, donde mandó hacer grandes balsas para cruzar el lago Titicaca. La travesía de Maita Capac lo llevó a ser admirado y temido por los habitantes del Collasuyu y de los pueblos aledaños. Extendió las fronteras de los incas hasta los territorios del actual Moquegua. También fundó Arequipa. Se le atribuye también a Maita Capac la construcción del puente inca de Jeshuachaca. Fue necesario para abarcar los territorios de Parinacochas en el actual Ayacucho y los territorios del Contisuyo. Las épicas hazañas vividas por el cuarto inca Maita Capac y su paso por la tierra lo hizo digno de ser reconocido y reverenciado como un dios, y que ya venido en años despidió su ejército y pareciéndole que por entonces bastaba lo que había conquistado, quiso descansar de los trabajos pasados y ocuparse en sus leyes y ordenanzas para el buen gobierno de su reino, con particular cuidado y atención del beneficio de los pobres y huérfanos, en lo cual gastó lo que le quedaba de vida. Fue muy querido y amado por sus vasallos. Dejó por universal heredero a Capac Yupanqui. Muchos años más adelante, el inca Pachacútec fue hacia el Collasuyu, llegando hasta Tarapacá. Otros embajadores de tierras lejanas, específicamente en Tucumán, vinieron al inca a ofrecerle vasallaje, y el inca accedió con mucha afabilidad. Le dijeron al inca: «Señor, porque no quede nadie en el mundo que no goce de tu religión, leyes y gobierno, te hacemos saber que lejos de nuestra tierra, entre el sur y el poniente, está una gran nación llamada Chile, poblado de mucha gente, con los cuales no tenemos comercio alguno porque una gran cordillera de Sierra Nevada nos separa, mas la relación la tenemos desde nuestros antepasados y abuelos, y nos pareció darte este mensaje para que hayas por bien conquistar aquella tierra y reducirla a tu imperio, para que sepan tu religión y adoren al sol y gocen tus beneficios». El inca mandó tomar por memoria aquella relación y dio licencia a los embajadores de Tucumán para que volviesen a sus tierras. En la actualidad, el Capajñán al Collasuyu articuló e integró territorios altiplánicos y amazónicos de los actuales países de Bolivia, Chile y Argentina, ricos en minerales y metales preciosos. La presencia de los camélidos sudamericanos aún constituye un patrimonio familiar y comunal. Se sabe que en el altiplano abundan los alimentos de altura como la cañigua, quinoa, kiwicha, tubérculos como la papa, la oca, el oyuco, y en las partes bajas como en Cochabamba, el maíz, y más hacia el valle amazónico, la presencia de la hoja sagrada de la coca. En el Perú, en el sector de Ayaviri, el camino se bifurca al norte a Humasuyu y Orcosuyu al sur. El segundo camino fue el más importante, que conectó poblados con Pucará, Puno, Chucuito, Pomata, Desaguadero, Tiwanaku, Paria, La Paya, Chilecito, Ranchillos hasta el sur de Santiago de Chile.
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.